Hola, en esta sesión para el Laboratorio de Fisiopatología les hablaremos sobre edema e inflamación. Edema se define como el incremento clínicamente aparente en el volumen de líquido intersticial, el cual se desarrolla cuando se alteran las fuerzas Starling de forma que se incrementa el flujo de líquido del sistema vascular hacia el intersticio. O en pocas palabras, edema es el exceso de líquido en el intersticio o cavidades serosas. El edema tiene múltiples factores por los que puede ser causado. Algunos van a originar un trasudado causando un edema generalizado por disminución de la presión oncótica, como puede ser en los síndromes nefróticos o en la cirrosis hepática. Otros pueden causar un aumento en la presión hidrostática, como en la insuficiencia cardíaca. Y por último, unos pueden favorecer el aldosteronismo secundario, que va a causar una retención de sodio y agua. Otras causas del edema van a originar un exudado, que es por un aumento en la permeabilidad del vaso sanguíneo a las proteínas, como es en el caso de la infección, u obstrucción en el sistema linfático, como puede ser en algunas neoplasias, expresando edema localizado en la región afectada. Otras causas pueden estar relacionadas con fármacos, como serían las calcioantagonistas, otros con trastornos de la distribución de la grasa subcutánea, como puede ser el lipidema. Otras pueden ser causas endócrinas, como es el hipotiroidismo, y en algunos casos se desconoce el origen. Entre los factores más graves y un poco más comunes tendríamos la insuficiencia cardíaca congestiva, donde una de las cavidades inferiores del corazón o ambas van a perder la capacidad de bombear sangre con eficacia. Entonces va a tener como consecuencia que la sangre puede retroceder hacia las piernas, los tobillos y los pies y causar el edema. Este también puede causar hinchazón abdominal y a veces puede causar acumulación de líquido en los pulmones, causando un edema pulmonar. En la cirrosis, el líquido puede acumularse en la cavidad abdominal, como en la ascitis, y en las piernas debido a daños en el hígado. En la enfermedad renal, el exceso de líquido y sodio en la circulación puede causar un edema y va a estar asociado generalmente en las piernas y alrededor de los ojos. En el daño renal, el daño de los diminutos vasos sanguíneos que van a ser el filtrado en los riñones puede causar el síndrome nefrótico. Y en la disminución de los niveles de proteína, como es la albúmina, en la sangre pueden producir acumulaciones de líquidos y edema. La debilidad o daño en las venas de las piernas. Si sufres de una insuficiencia venosa crónica, las válvulas unidireccionales de las venas de las piernas se van a debilitar o dañar y van a permitir que la sangre se acumule en las venas de las piernas y provoque una hinchazón. El comienzo repentino de la hinchazón en una pierna va acompañado de dolor en los músculos de la pantorrilla y puede deberse a un coágulo sanguíneo, como es en la trombosis venosa profunda. En el sistema linfático inadecuado, aquí el sistema linfático del cuerpo va a ayudar a eliminar los excesos de líquido en los tejidos, pero si este sistema se daña, los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos que van a drenar una zona pueden no funcionar correctamente y se va a producir un edema. Y por último, la deficiencia grave de proteínas a largo plazo, una falta extrema o una deficiencia de proteínas en la dieta por un periodo de tiempo prolongado puede provocar acumulación de líquido y edema. El linfedema es una acumulación de líquido linfático en los tejidos blandos que están justamente debajo de la piel. Y esto va a ocurrir cuando hay una obstrucción del sistema linfático. La obstrucción va a impedir que la linfa se pueda drenar bien y como consecuencia el líquido va a quedarse acumulado y va a causar una hinchazón. Y esto a menudo va a ocurrir en los brazos y en las piernas, pero también se puede encontrar en el rostro, cuello, torso, abdomen y en los órganos genitales. Y hay dos formas de linfedema, el linfedema primario y el secundario. En el primario, esta va a ser una afección hereditaria y es causada por anomalías en el desarrollo del sistema linfático. Unos ejemplos de estos tenemos la enfermedad de Milroy, que es un trastorno que comienza en la infancia y hace que los ganglios linfáticos se formen de una manera anormal. Y está también la enfermedad de Mage, que causa un transporte anormal de la linfa y aunque este sea congénito, la hinchazón se puede presentar hasta la pubertad o hasta más tarde, como a los 35 años de edad. Y en el secundario, que es el más común,
sale como consecuencia del daño de los vasos linfáticos. Y algunas de las causas de estos daños puede ser cirugía, donde hay una extracción o una lesión de los ganglios o vasos linfáticos; radioterapia, donde la radiación puede provocar la cicatrización o inflamación de los ganglios o los vasos linfáticos; el cáncer, si las células cancerosas causan pues un bloqueo en los vasos, ahí ya puede causar un linfedema; y en la infección, en donde puede haber como una infección de los ganglios linfáticos o pues la presencia de parásitos, y esto puede causar que haya una restricción del flujo de líquido linfático. Y los síntomas del linfedema suelen ser los siguientes. Está la sensación de rigidez o pesadez en la extremidad afectada, dolores o molestias, endurecimiento y aumento del grosor de la piel, dificultad para mover la parte del cuerpo afectada y las infecciones frecuentes. El linfedema no se suele desarrollar de una forma brusca, por lo que los primeros síntomas se suelen presentar como la sensación de pesadez en el brazo o endurecimiento en algunas zonas del brazo, principalmente en aquellas zonas que soportan una presión, como la cara anterior del brazo o la región del codo. Y pues para el diagnóstico del linfedema, normalmente si tienes un riesgo de sufrirlo, por ejemplo si tuviste una cirugía para el cáncer, el médico lo va a poder diagnosticar en función de sus signos y síntomas, especialmente utilizando el llamado signo de Stemmer, que es un diagnóstico muy fiable para poder reconocer el linfedema. Este se lleva a cabo primero pellizcando la piel, por ejemplo en el espacio sobre los dedos de los pies, y si es difícil o hasta imposible, es un signo de Stemmer positivo. Pero si la causa del linfedema no es tan evidente, el médico puede utilizar pruebas de diagnóstico por imágenes para así estudiar el sistema linfático. Una de estas pruebas puede ser el linfogamografía isotópica, que va a permitir valorar la funcionalidad del sistema linfático, su capacidad y velocidad de transporte, y también va a poder destacar si hay bloqueos. Y también puede utilizar la ecografía Doppler, que va a ser empleada principalmente para descartar otras patologías vasculares como trombos. Y a continuación vamos a hablar sobre el edema agudo del pulmón. Este es una acumulación anormal de líquido en los pulmones que va a llevar a que se presente una dificultad respiratoria. Este frecuentemente es causado por una insuficiencia cardíaca congestiva, como una insuficiencia aguda del ventrículo izquierdo o por una estenosis de la válvula mitral. Entonces, cuando el corazón no es capaz de bombear sangre de una manera eficiente, este se puede represar en las venas que llevan pues sangre a través de los pulmones, y entonces a medida que la presión en estos vasos sanguíneos incrementa, el líquido es empujado hacia los vasos hacia los espacios que hay de aire, o sea los alvéolos en los pulmones, y este líquido reduce el movimiento normal de oxígeno a través de los pulmones, y pues son estos dos factores que se combinan para poder causar la dificultad respiratoria que es muy evidente en el edema agudo del pulmón. Y en los síntomas tenemos primero la dificultad respiratoria, o en otras palabras disnea, y este es el síntoma principal y puede aparecer al realizar determinados ejercicios físicos o hasta en casos más graves en reposo. En muchas ocasiones el paciente no va a poder tolerar permanecer acostado, teniendo que estar sentado para poder respirar, que es la ortopnea, que es otro síntoma. También se va a encontrar el mal estado general, sudoración y frialdad de la piel. Y pues el diagnóstico del edema agudo de pulmón está basado fundamentalmente en la exploración física del paciente y la radiografía del tórax. Es muy característico la auscultación pulmonar, en la que se van a oír a los llamados crepitantes húmedos en ambas bases de los pulmones. En la radiografía del tórax, que va a ser el estudio más útil para su diagnóstico, se va a mostrar la presencia de líquido en el espacio pulmonar, y en ciertas ocasiones también se va a poder observar un aumento en el tamaño del corazón. Y ya finalmente, para poder completar el diagnóstico, se va a realizar un electrocardiograma que va a poder ayudar a identificar si existe una cardiopatía
de base que pues haya desencadenado este cuadro. Por mi parte voy a hablar sobre el edema en el embarazo. Conforme este va avanzando, es decir, el embarazo, puede llegar a verse acumulación de líquidos en ciertos tejidos, que generalmente serán los pies, los tobillos y las piernas. Las causas de este edema durante el embarazo pues puede ser el más común, que es el edema fisiológico. Este es un edema natural y no es preocupante para nosotros, pues es parte del embarazo. Otra probable causa del edema sea la trombosis venosa profunda. En este caso se pueden formar trombos en las venas situadas en las regiones profundas del organismo. A menudo serán las piernas. Ahora vamos a avanzar a la preeclampsia. En este caso los niveles de presión arterial y de proteína en la orina van a aumentar durante el embarazo. Puede llegar a haber acumulación de líquidos y se dará lugar a la inyección en la cara, en las manos o en los pies, además del aumento de peso. Si la preeclampsia fuera grave, podría llegar a dañar órganos como el cerebro, los riñones, los pulmones y el hígado, además de llegar a causar trastornos en el bebé. En la celulitis, las bacterias van a infectar la piel y los tejidos que se encuentran por debajo de esta, lo que puede llegar a dar lugar a hinchazón con enrojecimiento e hipersensibilidad. La celulitis aparecerá con mayor frecuencia en las piernas, aunque realmente se puede ver en cualquier parte del cuerpo. Para la valoración de los edemas, en las mujeres embarazadas que tengan las piernas hinchadas, debemos de observar los siguientes síntomas, pues estos serán motivos de preocupación. Tener una presión arterial de 140/90 o superior, hinchazón en una sola pierna, y esta puede estar caliente la pierna, estar roja o hipersensible. También podemos observar hinchazón en las manos, hinchazón que aumenta de repente, es cierto, la tiene y luego le aumenta demasiado, además de confusión, convulsiones, dolor abdominal o cabeza, es decir, dolor de cabeza. Estos serán síntomas de la preeclampsia. En las pruebas complementarias que podemos realizar en caso de tener síntomas de preeclampsia, lo que podemos hacer es una medición de concentración de proteínas en una muestra de orina, y en el caso de un prediagnóstico de trombosis venosa profunda, realizaremos una ecografía de Doppler. Ahora voy a hablarles sobre el edema en la cirrosis hepática. Entre las complicaciones y síntomas que tiene la cirrosis podemos llegar a encontrar el edema, que será la acumulación de líquidos en las piernas principalmente, y la citis, que será la acumulación de líquidos en el área abdominal, aunque en esta área nos interesa más el edema. Entre las causas posibles podemos encontrar el aumento de la presión de la vena porta, la cual puede ocasionar una acumulación de líquido en piernas, edema, y en el abdomen, que será la citis. Como segunda probable causa tenemos de que el hígado tendrá la incapacidad de elaborar albúmina, lo que pudiese llegar a ocasionar también un edema. Y la tercera causa posible del edema a base de la cirrosis será que la cirrosis ocasionará una hipertensión portal. Esto va a provocar una vasodilatación esplánica, lo cual a su vez llegará a ocasionar hipovolemia arterial afectiva y vasoconstricción con factores antidiuréticos. El factor antidiurético lo que hará será la retención de líquidos y de sodio, aumentando el volumen plasmático, y pues esto ya es motivo del edema. Ahora pasaremos al tema de inflamación. La inflamación es una respuesta de los tejidos vascularizados a las infecciones y el daño tisular, que hace que las células y las moléculas encargadas de la defensa del anfitrión pasen de la circulación a localizaciones en las que sean necesarias, a fin de eliminar los agentes causantes de tal agresión. En pocas palabras, la inflamación es una respuesta protectora que es esencial para la supervivencia, y esta sirve para librar al anfitrión de la causa inicial de la lesión celular, por ejemplo, de microbios, toxinas, y de sus consecuencias, ya sea un tejido necrótico. Entonces, sin inflamación, las infecciones no se controlarían, las heridas no cicatrizarían y los tejidos lesionados quedarían permanentemente ulcerados. Las causas de la inflamación se dividen en 4, como pueden ser las infecciones, que son bacterianas, víricas, fúngicas o parasitarias, y es una de las causas más frecuentes y más importantes de la inflamación. Estos patógenos van a generar diversas respuestas inflamatorias, que pueden ir desde una inflamación aguda leve hasta reacciones sistémicas graves potencialmente mortales.
Los resultados de estas inflamaciones son mediados por el tipo de patógeno y las características del huésped. Por siguiente tenemos las necrosis tisulares, que van a inducir la inflamación con independencia de la causa de la muerte celular. Y estas células pueden morirse por isquemia, que es la reducción del flujo sanguíneo, o por un traumatismo o agresión física o química, como pueden ser quemaduras, congelaciones o exposiciones a sustancias químicas. Y las moléculas liberadas por las células necróticas van a provocar la inflamación. Otro factor serían los cuerpos extraños, como las astillas, la suciedad o las suturas. Estos van a causar inflamación por producir una lesión tisular traumática o transportar microorganismos. Incluso las sustancias endógenas pueden ser nocivas si se depositan en los tejidos, como es la enfermedad de la gota o la arteriosclerosis. Por último tenemos las reacciones inmunitarias, donde el sistema inmunitario va a dañar los propios tejidos, y estas respuestas pueden dirigirse contra los autoantígenos, dando lugar a enfermedades autoinmunitarias, o puede ser contra reacciones contra sustancias ambientales, como pueden ser las alergias. Aquí la inflamación es causada por una lesión tisular, principalmente por citocinas producidas por linfocitos T y otras células del sistema inmunitario. Y dado que los generadores de la inflamación, como son los autoantígenos o los antígenos ambientales, no se pueden eliminar, a menudo se asocian a inflamación crónica con una gran morbimortalidad. La inflamación aguda va a ser una respuesta rápida ante un agente agresor que sirve para liberar mediadores de defensa del huésped en el sitio de la lesión. Normalmente va a durar menos de 15 días. La inflamación aguda va a tener 3 componentes mayores, que van a ser las alteraciones en el calibre vascular, que van a dar lugar a un aumento en el flujo sanguíneo, cambios estructurales en la microvasculatura, que va a permitir que las proteínas plasmáticas y los leucocitos abandonen la circulación y migren, y se acumulen en el foco de la lesión y su posterior activación para eliminar al agente agresor. Estas alteraciones van a producir los signos clínicos clásicos de la inflamación, y van a existir 4 signos cardinales de esta, que va a ser el enrojecimiento, rubor, y se va a deber principalmente a la vasodilatación que se produce en la zona inflamada, el edema tumor, que va a ser el aumento del líquido intersticial y formación del edema, el calor, que va a ser el aumento de la temperatura en la zona inflamada y se va a deber a la vasodilatación y el incremento del consumo local de oxígeno. Y por último tenemos al dolor, que va a aparecer como la consecuencia de la liberación de las sustancias capaces de provocar la activación de los nociceptores. El proceso de la inflamación aguda se puede alterar por la naturaleza y la intensidad de la lesión, también por la localización y el tejido afectado y por la respuesta del huésped, aunque generalmente el proceso tiene alguna de las siguientes 4 formas de evolución, que va a ser la resolución completa, la formación del absceso, la curación mediante sustitución por tejido conjuntivo, que va a ser la fibrosis, y la cicatrización, y por último la evolución hacia la inflamación crónica. En la resolución completa, con regeneración de las células originales y el restablecimiento a la normalidad de la zona en la que se produjo la inflamación aguda, va a ser en estos casos cuando la destrucción tisular ha sido escasa y las células del tejido afectado van a tener la capacidad de regenerarse. Este proceso implica una recuperación de la permeabilidad vascular normal, así como la eliminación del infiltrado leucocitario y de agentes extraños que habían provocado el proceso inflamatorio. Y en la formación del absceso va a ser especialmente en las infecciones producidas por microorganismos piógenos. En la curación mediante la sustitución por tejido conjuntivo y cicatrización va a ocurrir cuando ha habido una gran destrucción tisular, cuando los tejidos sobre los que se han producido la inflamación no van a tener la capacidad de regenerarse o cuando vaya a existir un abundante exudado de fibrina. Y en la evolución hacia la inflamación crónica se va a dar debido a la persistencia del agente causante en la inflamación o por alguna interferencia en el proceso de resolución normal que no permita que se produzca una resolución completa. Ahora pasaremos a lo que es la inflamación crónica, que también es llamada inflamación de bajo grado. Esta va a ser una forma más lenta y generalmente menos severa de la inflamación. Suele durar más de 6 semanas, puede ocurrir incluso cuando no hay lesiones y no siempre va a terminar cuando la enfermedad o lesión se cure. Este tipo de inflamación deja al cuerpo en un estado constante de alerta que con el tiempo puede provocar un impacto negativo en los tejidos y órganos y sistemas.
La inflamación aguda a menudo causa síntomas notables como el dolor, el enrojecimiento o la hinchazón, pero los síntomas de la inflamación crónica suelen ser más sutiles, difusos y engañosos, y pueden afectar a varios tejidos a la vez. Por ello recibe el nombre de inflamación crónica o inflamación de bajo grado. En ella participan otro tipo de agentes inmunitarios y es consecuencia de alteraciones complejas del metabolismo celular, que puede ser la oxidación, las fallas en las mitocondrias, la aparición de productos de licación, y esto va a provocar fácilmente que pase por alto. Los síntomas de esta inflamación crónica va a ser la fatiga constante, el insomnio, la depresión, problemas gastrointestinales como el estreñimiento, diarrea y reflujo ácido. Puede haber úlceras en la boca, fiebre, erupciones, aumento de peso, infecciones frecuentes y hasta dolor corporal. Estos síntomas pueden variar de leves a severos y durar varios meses o incluso años. En el origen de la inflamación crónica pueden estar involucrados distintos factores, que son ciertos medicamentos, la exposición a toxinas que el cuerpo no puede eliminar fácilmente, episodios recurrentes o no tratados de inflamación aguda, el envejecimiento, la obesidad, diabetes, alimentación inflamatoria, sedentarismo, tabaquismo, alcohol, estrés tanto físico como psicológico y la alteración del sueño. ¿Cómo afecta la inflamación crónica al cuerpo? Pues la inflamación, primero que nada, pues se va a encontrar en el origen de toda enfermedad, y cuando tiene lugar una inflamación crónica, la respuesta inflamatoria del cuerpo va a acelerar el envejecimiento y puede eventualmente comenzar a dañar las células, tejidos y órganos sanos, afectando distintos sistemas. Con el tiempo, esto puede provocar daños en el ADN, muerte tisular y cicatrices internas. Todos estos puntos están relacionados con el desarrollo de varias enfermedades. Por este motivo, esta situación mantenida en el tiempo promueve enfermedades degenerativas, como lo son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la obesidad, el estrés y depresión, el deterioro cognitivo, el hígado graso, pérdida de masa muscular, osteoporosis, fibromialgia, enfermedad renal e inclusive el cáncer. Y por último, la diferencia entre el edema y la inflamación, pues el exceso de o el aumento anormal de líquidos en el espacio intersticial será el edema, que a diferencia de la inflamación no será una respuesta normal, sino anormal, ya que va a existir un atascamiento celular y proteico por algún tipo de razón o causa que les mencioné anteriormente. Hola, pues ahora pasaríamos lo que es el caso clínico. Y en este caso vamos a ver lo que es el edema pulmonar agudo de altura. Ok, pues antes de pasar al caso clínico es importante definir y establecer lo que es el edema pulmonar agudo de altura. Este va a ser una de las enfermedades de altura. Se va a definir como la presencia de insuficiencia respiratoria aguda debido a hipoxia por exposición reciente a la altitud, que se va a desarrollar en un sujeto normal. Esto quiere decir que este sujeto no va a presentar enfermedad cardíaca o pulmonar preexistente. Vamos a poderla clasificar en dos tipos en base a los contextos clínicos en los que se va a presentar el paciente. La número 1 o ascendente va a ser en aquellos residentes de alturas bajas que vayan a visitar algún lugar que esté arriba de los 3000 metros sobre el nivel del mar. Como por ejemplo, si estuviéramos en playas y visitáramos Machu Picchu, que está en Perú, pues obviamente vamos a tener el número 1. En caso, la clasificación número 2, que es la de reascenso, va a ser en aquellos residentes de alturas altas que van a visitar lugares de alturas bajas y que vuelvan a su país o a su ciudad, puede ser, después de días o semanas allá. Este caso sería de que alguien de Perú vino y visitó playas de Tijuana, donde tenemos una altura pues a nivel del mar, se regresa a las semanas y allá es donde presentaría la patología. Ok, pues pasando ya a lo que es el reporte del caso, vamos a tener un varón de 17 años, natural y procedente de Recuay, en Ancas. Esta región va a estar 3.400 metros sobre el nivel del mar, solo para entrar en contexto. Va a estar soltero y va a ingresar por emergencia por presentar los siguientes síntomas, que es disnea, tos, hemoptisis, dolor torácico, dolor abdominal y vómito. El tiempo que lleva esta enfermedad es de aproximadamente 12 horas, que va a tener una forma de inicio insidiosa y un curso progresivo.
A la hora de que se le pregunta al paciente que qué ha hecho, pues este paciente va a retornar de 3 semanas de vacaciones en Lima, un lugar que está a 275 metros sobre el nivel del mar. Entonces, este paciente está retornando a un lugar con altitud baja, cuando él vivía en una altitud alta, ¿no? Solo para que lo pensemos. 2 horas, bueno, va a realizar un recorrido de 40 minutos para ir con su ganado, y 2 horas después va a empezar toda la sintomatología que ya mencioné anteriormente. Va a ser importante tomar en cuenta que este paciente va a negar la fiebre, diarrea, problemas respiratorios previos, así como cardiovasculares. Tomemos en cuenta que este paciente vivía en una región con una altitud arriba de los 3000 metros. Va a 3 semanas a Lima, que está a 275, y luego regresa a su ciudad. Entonces es un edema pulmonar agudo reascendente, porque él vivía en una altura bastante alta y regresa de un lugar de altura baja. Y aquí lo que tenemos es el examen físico. Este examen nos va a literalmente explicar todo lo que está pasando a nivel pulmonar. Vamos a tener una presión arterial de 90/60. Esta va a estar normal, pero a la hora de que estamos viendo el pulso tiene 149. Este paciente está en taquicardia. Hay una frecuencia respiratoria de 37 por minuto. El paciente está hiperventilando. Tiene una temperatura de 36.5 grados, normal, lo que mencionábamos anteriormente, que va a negar la fiebre. Y va a tener una saturación de oxígeno de 71. Esta saturación está demasiado baja, significa que el paciente no está oxigenándose, a pesar de que tiene una hiperventilación. Puede ser subsecuente la hiperventilación a que no está recibiendo la suficiente cantidad de oxígeno. Y obviamente pues el corazón también intenta compensar el hecho de que no esté oxigenando sus tejidos, intentando bombear más sangre alrededor de su cuerpo. Se le va a encontrar quejumbroso, polipnea. Esto quiere decir que va a tener un aumento de la frecuencia y aumento de la profundidad respiratoria. Va a estar diaforético, o sea, sudando, hipoactivo, decaído, obviamente no está bien oxigenado. Va a tener cianosis peribucal, como lo que estamos observando en la imagen. Y del lecho unguial, no puse imagen, pero se va a ver a su lado, como ya sabemos. Va a estar nauseoso, afebril, que ya lo comprobamos con la temperatura, piel fría y tos con esputo rosado. Esto pues obviamente gracias a la hemoptisis. A la hora en que vemos el tórax, va a estar simétrico, móvil, con la respiración, con tirajes intercostales, pulmones con crepitaciones diseminadas en ambos campos. Bueno, pasando a lo que son los exámenes de laboratorio, vamos a tener que la hemoglobina va a estar elevada. Esto no es que sea un evento patológico, es natural en personas que viven en alturas tan altas, gracias a que la presión atmosférica no es tan fuerte como las personas que viven a nivel del mar, y se necesita aumentar el número de eritrocitos y por lo tanto aumenta la hemoglobina. De manera recíproca o de manera similar va a aumentar lo que es el hematocrito, gracias a que aumentaron los eritrocitos. Vemos que hay una leucocitosis, pero no es nada alarmante, que puede ser ocasionada gracias al hecho de que hay un edema a nivel pulmonar, que lo vamos a apreciar aquí en esta radiografía. Estas radiografías van a ser tomadas secuencialmente un día tras otro. Vamos a ver que hay infiltrado alveolar difuso de tipo moteado en ambos campos pulmonares, y que las regiones basales o las regiones más abajito de este pulmón van a estar menos comprometidas. El corazón es importante aclarar que está de un tamaño normal, lo que es necesario tener en cuenta para relacionarlo con edema pulmonar agudo de altura. No es uno de los requisitos. Conforme se le administra el medicamento, el tratamiento, vamos a apreciar una progresión del edema pulmonar. Y pues ya vemos que los campos están menos comprometidos y hay menos opacidad. Bueno, pasando a lo que todos nos gusta, la parte diagnóstica, vamos a utilizar los criterios de consenso, en los cuales se deben de observar el contexto de ascenso reciente a la altura. Ok, comenzaríamos pues preguntándole al paciente si ha bajado recientemente. De ser así, que nos indique a dónde. Es importante tomar en cuenta hacia dónde bajó y a la altura en que está actualmente, ¿no?
estas dos alturas y compararlas. Ok, además de eso debe de cumplir ciertos criterios. Debe de tener por lo menos 2 síntomas de los siguientes: disnea durante el reposo, tos, debilidad o disminución en el rendimiento físico, dolor torácico y congestión pulmonar. Al menos 2 de los que ya mencioné. Y debe tener 2 signos. Debe tener crepitaciones o sibilantes, cianosis central, como la que apreciamos en el bebé. Obviamente, pues un bebé no nos va a responder estas preguntas porque no hablan, ¿verdad? Pero deberíamos de apreciarlo en un adulto mayor. Taquipnea o taquicardia. Cualquiera de estos 4 que mencioné debería de tener 2. Y pues nos quedaríamos con lo que es la cianosis central, ¿no? Que nos estaría indicando pues que la saturación de oxígeno está baja gracias pues a este edema pulmonar que va a presentar el paciente. Por último, para el tratamiento del paciente se le indicó oxígeno suplementario con máscara y reposo absoluto. En medicamentos se le recomendaron metoclopramida, espasmoantalgina, ciprofloxacino, furosemida, cedilanit, hidrocortisona, nifedipino y nebulizaciones con fenoterol. Este después evolucionó favorablemente a las 48 horas y fue dado de alta en estado asintomático. Para terminar, voy a hablarles sobre la discusión del caso clínico. La radiografía realizada al tórax y la hipoxemia medida por el oxímetro de pulso contribuyeron a precisar el diagnóstico y a excluir otros trastornos. En la mayoría de los casos, los síntomas iniciales se van a presentar entre las primeras 6 a 48 horas después del ascenso rápido a alturas mayores a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Se debe de realizar un diagnóstico diferencial del EPA para no confundirlo con neumonía, con insuficiencia cardíaca, con bronquitis, con asma, con síndrome de hiperventilación, con tapones de mocos, con infarto agudo al miocardio o con una embolia pulmonar. El EPA será un edema pulmonar no cardiogénico asociado con hipertensión pulmonar y elevada presión capilar. La patogénesis es compleja y hasta la fecha sigue siendo un tema de estudio. La evidencia señala que se desencadena por la hipertensión pulmonar como resultado de la vasoconstricción pulmonar hipóxica y también a un rol de los mediadores vasoactivos, que sea el óxido nítrico y la endotelina, además del epitelio alveolar. Las personas sanas, saludables y sin aparente enfermedad cardiopulmonar también serán susceptibles al ser expuestas a una altura elevada. Pueden desarrollar vasoconstricción hipóxica extensa pero no uniforme, también ser heterogénea, con hipertensión pulmonar debido a la presencia de áreas focales de presión, tendrá desgarro y sobreperfusión en el flujo vascular. Esto lo que va a ocasionar será una falla endotelial y pérdida de fluido capilar, además de edema pulmonar no cardiogénico. Bueno, esto es todo por nuestra parte, espero haya sido de su agrado y aquí están nuestras referencias.